Bienvenidos a otro video del terrorífico relato. Hoy les traigo unos relatos que los dejará con los pelos de punta. El día de hoy la maestra Beatriz nos comparte su relato, pero antes de iniciar, si tienes un relato, algo te haya pasado de miedo o que viste algo que nadie te cree, compártelo, déjalo en los comentarios y le haremos un video. Ahora sigamos con el relato de la maestra Beatriz. La gente cree que el sonido más aterrador en una escuela es un grito, pero se equivocan. El sonido más aterrador es el silencio absoluto que sigue a una explosión química. Mi nombre es Beatriz Soler, es maestra de ciencias, y hoy voy a romper el pacto de silencio que la dirección de la escuela me obligó a firmar hace 10 años. Todavía siento el olor a magnesio quemado en mis manos y por qué, cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Leo, el niño que nunca debió haber manipulado ese vaso de precipitados. Antes de ser maestra, yo trabajaba en un laboratorio clínico. Analizaba muestras de sangre, rodeada de esterilidad, protocolos estrictos y orden. Me pasé a la docencia buscando darle vida a la ciencia, quería que los jóvenes se emocionaran con el mundo microscópico, pero la escuela pública es el lugar donde la seguridad va a morir. Presupuestos recortados, reactivos caducados desde los años 90 y grupos de 40 adolescentes encerrados en un salón sin ventilación, con mecheros de gas que gotean y mangueras endurecidas por el tiempo. Aquel martes de noviembre, el calor en el laboratorio 3 era insoportable. Yo estaba agotada, llevaba 3 turnos dobles para poder pagar el tratamiento médico de mi madre y apenas había dormido 4 horas. Mi mente no estaba ahí. El experimento era sencillo, una demostración de combustión de sales metálicas para observar los diferentes colores del fuego según el elemento. Algo que había hecho 1000 veces, casi de memoria. Pero el presupuesto de ese año no alcanzó para alcohol etílico puro, y el director me obligó a usar un solvente industrial barato que nos donaron en bidones sin etiqueta. Ese fue mi primer pecado, aceptar trabajar con materiales desconocidos por miedo a perder mi empleo. Leo era el alumno que todos los maestros quieren tener. Curioso, siempre el primero en llegar, con su bata blanca impecable y siempre dispuesto a ayudar a preparar los materiales. Maestra Soler, ¿puedo acercar la llama para ver el destello verde?, me preguntó con esa emoción que solo tienen los que aún aman aprender. Yo estaba revisando mi celular, contestando un mensaje urgente de la clínica. Le dije que sí sin mirar. Sin revisar que el extractor de aire estaba apagado y que los gases del solvente se estaban acumulando a ras de suelo. Sin ver que Leo no tenía puestos los lentes de protección porque la escuela solo tenía 5 pares para todo el grupo y él se los había cedido a un compañero. Hubo un siseo. Un sonido pequeño, casi elegante, como el de una serpiente entre la maleza. Y luego, una llamarada azul eléctrica que no debería haber estado ahí. El solvente industrial reaccionó con los residuos de un experimento de química orgánica que el turno de la mañana no había limpiado bien. El frasco de vidrio no aguantó la presión interna y estalló en 1000 pedazos. Los gritos de los otros niños desaparecieron de mi mente, se volvieron un zumbido lejano. Solo recuerdo el silencio de Leo. Estaba parado ahí, con el pecho envuelto en un fuego químico que no se apagaba con agua, de hecho, el agua lo hacía brillar más. El magnesio encendido se le pegó a la piel como lava ardiente, fundiéndose con la tela de su uniforme. Lo vi caer al suelo, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron entre el humo negro. Sus ojos no tenían miedo, tenían una confusión infinita. Como si me estuviera preguntando en silencio, maestra, ¿esto era parte de la clase? ¿Hice algo mal? Leo murió 3 días después en la unidad de quemados. Pero el horror real no fue su muerte, fue lo que pasó después en la oficina del director Estrada. Me encerraron allí durante horas. Me dijeron que si esto sale a la luz, la escuela cierra, cientos de familias se quedan sin educación y yo pasaría el resto de mi vida en la cárcel. El peritaje, ya arreglado con dinero de la junta, diría que el niño traía un encendedor propio en el bolsillo. Que fue una imprudencia suya. Que él derramó el líquido a propósito. Me pusieron un papel enfrente y, por cobardía, por cansancio, por el miedo paralizante de perderlo todo, firmé mi propia sentencia de culpa silenciosa. Ayudé a limpiar las manchas de quemado del piso del laboratorio con ácido puro hasta que mis propios dedos sangraron y perdí las huellas dactilares.
Borramos el nombre de Leo de todas las listas oficiales de ese año. Le dijimos a los otros alumnos que si hablaban, sus padres perderían el apoyo escolar y ellos serían expulsados. Convertimos una tragedia humana en una mudanza ficticia. Para el mundo, Leo simplemente se fue del país. Pero la ciencia es exacta y la memoria no olvida. El laboratorio 3 fue clausurado permanentemente, supuestamente por una remodelación que nunca llegó, pero la verdad es que nadie podía estar ahí dentro. El olor a carne quemada, ozono y químicos nunca se fue del pasillo. Han pasado 10 años. Ya no enseño, no puedo ni acercarme a una escuela sin que me falte el aire. Trabajo limpiando oficinas de noche, en el más absoluto anonimato. Pero hace una semana, recibí un sobre debajo de mi puerta. No tenía sello postal ni remitente. Dentro había una hoja de examen de química, con los bordes carbonizados y un fuerte olor a solvente. Estaba calificada con un 10 marcado en tinta roja, imitando perfectamente mi propia letra de aquel entonces. En la sección del nombre, decía en letras claras, Leo Mendoza. Y debajo, en la parte de las observaciones, alguien escribió con una caligrafía temblorosa, como si los dedos no pudieran sostener la pluma, maestra Soler, todavía no termino el experimento. El fuego sigue quemando y necesito que me ponga la asistencia hoy. Ahora, cada vez que paso por fuera de la vieja escuela en mis noches de insomnio, veo una luz azul brillante parpadear rítmicamente en la ventana del sótano. Sé que él me está esperando entre los pupitres vacíos y los vidrios rotos para que le explique por qué le mentí a su madre. Sé que el próximo experimento será conmigo, y esta vez, no habrá nadie para limpiar las manchas del suelo. Si eres maestro, cuida a tus niños como si fueran tu propia sangre. Porque un error en el pizarrón se borra con un trapo, pero un error en el laboratorio se queda pegado a tu alma, ardiendo lentamente, hasta que no queda nada de ti. Sigamos con el perturbador relato Julian y lo escalofriante que sucede en las escuelas. El peor sentimiento para un maestro no es que un alumno te falte al respeto o que el sueldo no llegue a fin de mes. El peor sentimiento es darte cuenta de que, en el lugar donde pasas 10 horas al día, nunca has estado solo. Mi nombre es Julián Torres, fui profesor de educación física en la Escuela Secundaria Integral Valdepeñas durante 12 años, y hoy voy a contarte por qué tuve que huir de mi ciudad y cambiar mi identidad. Si alguna vez sientes un destello extraño en el techo de tu oficina o ves un agujero demasiado pequeño en el azulejo del vestidor, no lo ignores. Lo que hay detrás de esa lente es mucho más oscuro que un simple mirón. Yo amaba mi trabajo. Ser profesor en la Valdepeñas me permitía estar fuera de los salones asfixiantes, en las canchas, ayudando a los jóvenes a salir de sus problemas a través del deporte. Pero la secundaria era vieja, un edificio de finales de los años 60 con paredes de concreto grueso que parecían absorber el calor y pasillos que siempre olían a una mezcla de desinfectante barato y humedad estancada. Mi rutina era siempre la misma, llegaba a las 6 de la mañana, abría el candado del gimnasio y me cambiaba en el vestidor privado de los maestros, un cuarto pequeño, sin ventanas, que compartía con el profesor de artes y el de taller. Aquel miércoles de octubre, el calor era insoportable, de esos que te hacen sentir la ropa pegada al cuerpo. Me estaba quitando la playera empapada en sudor después de la clase de tercer año cuando algo me llamó la atención. En la rejilla del aire acondicionado, justo encima de la zona de las regaderas, había un punto de luz roja, casi imperceptible, que parpadeaba con una regularidad mecánica. Pensé que era un fallo eléctrico, una chispa o quizá un sensor de humo nuevo que el conserje, un hombre huraño al que todos llamaban Don Goyo, había instalado durante el fin de semana. Pero cuando acerqué un banco y me subí para ver de cerca, sentí que mi sangre se convertía en hielo. No era un sensor. Era una lente del tamaño de una cabeza de alfiler, camuflada perfectamente entre las sombras de la rejilla de metal. Con las manos temblando y el corazón golpeándome las costillas, tiré con cuidado del borde de la rejilla. No era un aparato inalámbrico sencillo, era un hilo de fibra óptica que corría por dentro de la pared, una instalación profesional, costosa y hecha aprovechando las entrañas mismas del edificio de la Valdepeñas. En lugar de ir directamente con el director, cometí el error de querer investigar por mi cuenta. Tenía mi laptop en la oficina del gimnasio y,
como siempre me había interesado la informática, logré interceptar la señal del Wi-Fi oculto al que estaba conectada la cámara. Lo que encontré al entrar en esa red me vació el estómago. No era solo una cámara en mi vestidor. Había cámaras en los baños de las maestras, en la oficina de la psicóloga escolar y en los cubículos de los orientadores. Pero lo peor fue descubrir que la señal no se quedaba en la escuela. Salía del servidor de la Valdepeñas, rebotaba en una dirección IP extranjera y terminaba en un foro de la red profunda con un título que todavía me provoca náuseas: la vida privada de los educadores. Había miles de fotos y clips de video. Fotos mías, de la maestra de matemáticas, de la secretaria, todas tomadas en momentos de absoluta vulnerabilidad y privacidad. Y lo más perturbador no era el morbo de los mirones, era la sección de comentarios debajo de cada galería. Usuarios anónimos estaban haciendo apuestas sobre nuestras rutinas diarias, subastando información sobre dónde vivíamos, qué modelo de auto manejábamos y qué camino tomábamos exactamente al salir de la escuela. Me di cuenta de que para ellos no éramos personas, éramos ganado. Alguien estaba vendiendo nuestra seguridad y nuestra intimidad al mejor postor. Esa misma tarde, mientras bajaba al sótano con la excusa de buscar material deportivo, con la intención de confrontar a don Goyo, quien era el único que tenía las llaves de todos los registros técnicos del plantel, lo vi hablar con el director de la Valdepeñas. No estaban discutiendo sobre el mantenimiento de las calderas. El director le entregaba un fajo de billetes gruesos mientras ambos miraban una tablet donde se veía, en tiempo real, a la maestra de literatura llorando en su cubículo privado después de una mala jornada. El director sonreía con una satisfacción repugnante. Era un negocio familiar. La escuela no se mantenía solo con las cuotas de los padres, se mantenía con la venta de nuestra dignidad en Internet. Intenté salir discretamente, pero el chirrido de una puerta vieja y oxidada me delató en el silencio del sótano. Escuché los pasos pesados de don Goyo corriendo hacia las escaleras y los gritos del director exigiendo saber quién estaba ahí. No fui a la policía local, porque sabía perfectamente que el hermano del director era el comisario de la zona. Sabía que si hablaba antes de salir de ahí, mi accidente laboral ya estaría programado para la mañana siguiente. Recogí lo poco que pude de mi oficina, dejé mi silbato sobre el escritorio y salté la barda trasera de las canchas de fútbol. Hoy vivo a 2000 kilómetros de distancia de la escuela Valdepeñas. Trabajo en una bodega de carga en una ciudad donde nadie me conoce, un lugar donde no hay cámaras, solo el cielo abierto y el ruido de los camiones. Pero a veces, cuando estoy en un lugar público, en un gimnasio o incluso en el baño de un restaurante, no puedo evitar mirar hacia arriba, hacia las rejillas del aire o los detectores de humo. Porque ahora sé que hay gente como ese director en todos lados, personas que han convertido la confianza en una mercancía. Si eres maestro y sientes que alguien sabe demasiado sobre tu vida personal sin que tú se lo hayas contado, revisa las grietas de las paredes. Finalizaremos con el relato de Valeria y el clásico relato de toda escuela. Se dice que las escuelas son el segundo hogar de los niños, pero nadie te dice que también pueden ser su tumba. Mi nombre es Valeria Mondragón, y fui maestra de guardia en la escuela primaria Santa Cecilia durante casi una década. Hoy, después de años de cargar con una culpa que me está consumiendo viva, voy a contarles la verdad sobre el baño del tercer piso. No es una leyenda urbana, ni una historia de fantasmas para asustar a los de primer grado. Es la crónica de un crimen institucional que todos aceptamos para no perder nuestro empleo. Todo empezó en un invierno especialmente frío, hace 8 años. En la Santa Cecilia, una construcción antigua de techos altos y tuberías que siempre están gimiendo, los baños del tercer piso siempre daban problemas. Estaban al final de un pasillo oscuro, mal iluminado y con una ventilación deficiente. Aquella tarde, durante el recreo, una niña de segundo año llamada Lucía entró a esos baños. Lucía era una niña asmática, de esas que siempre llevan su inhalador colgado del cuello como si fuera un amuleto de vida. Yo era la encargada de la guardia ese día. Debería haber estado patrullando ese pasillo, pero el director me había pedido que bajara a la oficina para ayudar con unas facturas del sindicato que urgían para una auditoría administrativa. Me ausenté solo 15 minutos. 15 minutos en los que Lucía entró al baño y la puerta, una estructura de madera pesada e hinchada por la humedad de años,
se trabó por completo. El picaporte se rompió por dentro, dejando a la niña atrapada en un cubículo sin ventanas y con el vapor de las tuberías de agua caliente escapando por una fisura que la escuela nunca quiso arreglar para no gastar el presupuesto. Cuando por fin subí y escuché los golpes sordos contra la madera, ya era tarde. No escuché gritos, solo el siseo del vapor y un silencio que me heló la sangre. Al forzar la puerta con ayuda del conserje, encontramos a Lucía en el suelo. Había agotado su inhalador tratando de respirar en medio de la humedad y el pánico. Murió de un paro respiratorio, sola, en la oscuridad de un baño que la dirección se había negado a reparar durante meses para ahorrarse unos cuantos pesos. Pero el horror no terminó con su último aliento. El horror empezó cuando llegó el director. En lugar de llamar a emergencias y asumir la responsabilidad por el estado del edificio, nos reunió a los tres que estábamos presentes, el conserje, la secretaria y a mí. Nos dijo que, si la verdad salía a la luz, la escuela sería clausurada, todos perderíamos nuestra jubilación y terminaríamos en la cárcel por negligencia criminal. En menos de una hora, la maquinaria del encubrimiento se puso en marcha. Limpiaron el baño con cloro industrial hasta que el olor quemaba las fosas nasales y mareaba a cualquiera que pasara cerca. Movieron el cuerpo de la niña a la parte trasera de la escuela, cerca de la barda de piedra, y llamaron a la policía reportando que Lucía se había saltado la cerca para ir por un balón y había sufrido un ataque de asma afuera del plantel, lejos de nuestra vigilancia. Los padres, gente humilde que no sabían nada de leyes, aceptaron la versión oficial entre lágrimas y rezos. Desde ese día, el baño del tercer piso fue clausurado por reparaciones. Pero las reparaciones nunca llegaron. Lo que llegó fue un silencio cómplice que se instaló en las juntas de consejo. Durante años, cuando algún maestro nuevo preguntaba por qué ese baño seguía cerrado, el director simplemente nos recordaba, con una sonrisa gélida, lo generoso que era el bono de fin de año y lo difícil que estaba conseguir otra plaza docente si se tenía mala reputación. Lo más aterrador ocurrió hace apenas una semana, justo antes de que yo presentara mi renuncia definitiva. Pasé frente al baño clausurado y vi que la puerta estaba entreabierta. Me asomé, no porque hubiera un fantasma, sino porque escuché un sollozo real. Era una niña nueva de primer grado que se había perdido buscando el baño y, al ver que la puerta cedía, entró. La encontré tratando de abrir la misma manija rota que mató a Lucía, con el rostro rojo por el esfuerzo y el miedo. En ese momento, la realidad me golpeó con una fuerza brutal. No había espectros en ese pasillo, lo que había era la misma negligencia criminal de hace 8 años. El director ni siquiera se había molestado en cambiar la cerradura o asegurar la puerta después de que limpiamos la escena. Simplemente le puso una cinta amarilla de plástico y esperó a que el tiempo borrara la memoria de los maestros. Esa niña me miró con ojos de pánico y me preguntó, «Maestra, ¿por qué esta puerta no abre?» No pude contestarle. El nudo en mi garganta era el mismo que sentí el día que encontramos a Lucía. La saqué de ahí de la mano y me fui directo a la oficina de la dirección. No hubo gritos ni drama cinematográfico. Solo le puse mi renuncia sobre el escritorio. El director ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Es lo mejor, Valeria», me dijo con una calma que me dio náuseas. «Gente con tu sensibilidad no suele durar mucho en este sistema. La escuela Santa Cecilia sigue funcionando. El director sigue recibiendo premios por su supuesta excelente gestión y la pulcritud de sus instalaciones. Pero yo ya no puedo más. He decidido que este relato sea mi forma de liberar la presión de casi una década de silencio. Si algo me pasa, o si de repente intentan desacreditar mi carrera con escándalos inventados, solo quiero que sepan que la verdad sigue ahí, oculta bajo capas de pintura nueva y cinismo administrativo. Si eres padre de familia y notas que en la escuela de tu hijo hay áreas clausuradas durante años sin una explicación clara, o si los maestros evitan mirarte a los ojos cuando preguntas por protocolos de seguridad, no te quedes callado. La verdadera tragedia no fue solo lo que pasó en ese baño, sino que 8 años después, el sistema sigue prefiriendo el silencio antes que la seguridad de un niño. Yo me voy, pero me llevo conmigo el recuerdo del sonido de aquel inhalador vacío golpeando el suelo. Un sonido que no está en el pasillo, sino que suena dentro de mi cabeza cada vez que intento dormir. Porque en este oficio, a veces el pecado más grande no es lo que haces, sino lo que permites que otros olviden.
Nos veremos en otro video donde les dejaremos los pelos de punta.